Esta semana se llevó a cabo en Malmö, Suecia, el Foro Internacional para recordar el Holocausto y luchar contra el antisemitismo, que debía haberse celebrado en 2020, coincidiendo con los 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero tuvo que ser aplazado por la pandemia. En el encuentro, jefes de gobierno, expertos y supervivientes alertaron sobre un auge del antisemitismo y abordaron su presencia en las redes sociales, así como las estrategias para combatirlo. Al respecto, tenemos el análisis de la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo. Esta semana tuvo lugar en Malmö, la tercera ciudad en importancia en Suecia, el Remember React, recordar, reaccionar. Malmö, Foro Internacional para recordar el Holocausto y luchar contra el antisemitismo. Se trata de un evento de alto nivel, pero al que se invitó, aparte de representantes gubernamentales de todo el mundo, a empresas y organizaciones de la sociedad civil para comprometerlas con promesas y medidas concretas para luchar contra el antisemitismo. Una de las compañías que prometió este tipo de medidas es, por ejemplo, YouTube, en el sentido de vigilar los contenidos que se suben a sus plataformas. Por su parte, el gobierno sueco se comprometió a dar más presupuesto para medidas de protección, no solo a sinagogas, sino a todo tipo de instalaciones religiosas que se puedan ver amenazadas por grupos racistas, además de un monitoreo de las redes sociales y de campañas de información a nivel escolar. Al evento no asistieron jefes de Estado, pero sí funcionarios de alto nivel de diversos países, y por efectos de seguridad se hizo un despliegue bastante notorio de fuerzas policíacas e incluso del ejército. Malmö se convirtió en una ciudad sitiada. De parte del gobierno sueco asistió no solo el primer ministro Stefan Löfven, sino también el rey y la reina, además de casi todos los ministros del gobierno, y claro está, la cobertura mediática fue enorme. Representantes israelíes hicieron notar que las relaciones sueco-israelíes han mejorado desde la crisis por el reconocimiento sueco del Estado palestino en 2014 y las críticas de la antigua ministra de Relaciones Exteriores, Margot Wallström, a ejecuciones extrajudiciales por parte de autoridades israelíes. De hecho, las relaciones entre ambos países despegaron mal en 1950 por el asesinato en 1948 de Folke Bernadotte, quien salvara a un gran número de judíos durante la Segunda Guerra Mundial y mediara en las negociaciones que dieron por resultado la fundación del Estado de Israel por un grupo terrorista judío. Los responsables del atentado nunca fueron castigados, por el contrario, llegaron a ocupar altos cargos políticos en el nuevo Estado de Israel. Desde entonces ha habido periodos de buenas y malas relaciones e incluso arranques de enojo de representantes oficiales del gobierno israelí hacia Suecia contra obras de arte o artículos de prensa que han juzgado ofensivos y que recuerdan un poco los arranques del embajador chino hacia lo que juzgara como injurioso hacia su país, aunque estos sean manifestaciones de la sociedad civil. Volviendo al evento arriba mencionado, uno de los debates que se han generado es la definición de antisemitismo, aprobada por la Alianza Internacional en Recuerdo del Holocausto, IHRA por sus siglas en inglés. Según esta definición, antisemitismo es una expresión de odio contra los judíos, contra sus propiedades, sus instituciones o lugares ceremoniales. Un grupo de más de 50 profesores y académicos de alto nivel del mundo entero publicaron en uno de los mayores diarios suecos una carta en contra de esta definición, porque puede ser instrumentalizada políticamente para abarcar críticas al Estado de Israel como parte de la comunidad judía. Desgraciadamente, es esta la definición que la Unión Europea ha adoptado en sus recién publicadas estrategias de lucha contra el antisemitismo. Y este es el punto del debate. ¿Cómo criticar las acciones del Estado de Israel sin ser atacado de antisemita, como fue el caso arriba señalado de Margot Wallström? Este es un punto muy espinoso. ¿Cómo mostramos solidaridad por el respeto a los derechos humanos en cualquier parte del mundo, sin ser acusados de ofender a todo un grupo religioso, étnico, nacional, de no respetar singularismos culturales o religiosos, sin inmiscuirnos en asuntos de competencia interna a cada país? Pero no se supone que los derechos humanos son universales, independientes a cualquier contexto cultural, nacional, político o religioso. El Holocausto judío fue en verdad aberrante y criminal, como también han sido aberrantes el Holocausto gitano con 500.000 de víctimas, perpetrado al mismo tiempo y por los mismos verdugos.
¿Y qué decimos del genocidio cometido por Stalin contra sus propios ciudadanos? Las cifras varían entre 10 y 20 millones de víctimas, y el genocidio en Armenia con 1.5 millones, y en Camboya con Pol Pot con alrededor de 2 millones, y en Ruanda con cerca de 1 millón, o en la Guatemala de los 70s a los 80s con cientos de miles, la mayoría indígenas mayas asesinados. Y así podríamos juntar muchos más asesinatos en masa en muchos puntos del planeta. Pero para estos genocidios no hay conferencias de alto nivel ni promesas de no discriminación para los diferentes colectivos, muchos de los cuales siguen siendo víctimas de racismo. La diferencia con el Holocausto judío es que los supervivientes lograron formar un Estado exitoso a nivel económico y político, con un sistema democrático que ya quisieran muchos vecinos árabes de su entorno. Israel se ha convertido en una potencia regional, pero la consolidación de su espacio vital se ha basado en la merma de territorios y derechos de sus vecinos palestinos dentro de un conflicto tan infectado que trasciende, se quiera o no, a los colectivos identificados por razones étnicas y religiosas con ese Estado, aunque sus miembros no apoyen la política actual del gobierno israelí. Dado el poder de este Estado, el antisemitismo o discriminación a los miembros de las colectividades judías puede ser causa de preocupación a los más altos niveles, como lo demuestra el Foro de Malmö. En contraste, las víctimas de los otros genocidios no tienen estados que los reivindiquen y exijan un alto a su discriminación. Volviendo al antisemitismo, el problema es que la creciente fuerza de la extrema derecha en Europa o Estados Unidos alimenta un racismo que no es solo antisemita, es antiminorías, antidiferencias, es xenófobo y brutal. Y la radicalización de grupos religiosos como los extremos islamistas no hacen más que echar más fuego a la hoguera. Por todo ello, habría que repensar estrategias y en lugar de foros dedicados a un solo grupo de víctimas, ¿por qué no tratamos de reivindicar a todas las víctimas de todas estas masacres y discriminaciones para demostrar que el ser humano, independientemente de su origen, clase, color, religión, cultura o posición política, merece ser respetado, pero también obligado a respetar a los demás? Solo entonces podríamos recuperar el adjetivo de humano. Para Radio Educación desde Suecia les habló Esme Domínguez Reyes.